café, una de las bebidas más apreciadas y consumidas en el mundo, tiene un origen tan fuerte y fascinante como su sabor. Fue descubierto en Etiopía y cultivado desde el siglo X. El café llegó a Europa en el siglo XVI gracias a las rutas comerciales de las tropas turcas y posteriormente se expandió a América con la colonización. Desde el siglo XVIII, Brasil se ha convertido en el principal exportador de café, contribuyendo significativamente al 70% de la producción mundial que proviene de América Central y Sudamérica, mientras que el resto se produce en África y Asia. El cultivo del café prospera en una franja tropical entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, donde las temperaturas oscilan entre los 18 y 27 grados Celsius y la humedad es óptima. Las plantaciones situadas en altitudes elevadas producen granos de mayor calidad, apreciados por sus sabores complejos y distintivos. Las dos especies principales cultivadas son el Arabica Coffee y Kilgore Coffee, mejor conocida como Robusta. El Arabica es cultivado en América Central, Sudamérica y algunas regiones de África. Se destaca más bien por su sabor suave y menor contenido de cafeína, mientras que la Robusta es más resistente y cultivada en África y el sudoeste asiático. Es conocida por su sabor más fuerte y un poco más amargo y su mayor cantidad de cafeína. El fruto del café es una baya que contiene 2 granos. Y durante su cosecha, los granos se procesan para reducir su grado de humedad al menos del 12%. Existen dos métodos principales. El primero, por vía seca, utilizado en gran parte para la robusta y algunas variedades de arábica en Brasil. Es un método un poco más económico, pero produce café de menor calidad. El segundo es el procesamiento por vía húmeda, que se aplica a la mayoría de los arábicas. Resulta en un café de mayor calidad y precio debido al mayor control de la eliminación de las capas externas del grano. La cafeína es el componente activo principal del café, responsable de sus efectos estimulantes en el sistema nervioso central. Aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la capacidad respiratoria y retrasa la fatiga. En los granos de café robusta, la cantidad de cafeína es de aproximadamente el doble que en los de arábica, lo que influye en su sabor más amargo y mucho más fuerte. Otro componente importante es la trigonelina, presente en mayor cantidad en los granos de arábica. Durante el tueste, la trigonelina se descompone, contribuyendo al aroma del café y generando compuestos como el ácido nicotínico, que tiene un valor nutricional muy importante. Los aminoácidos y las proteínas del café, que representan entre el 8.7% y el 12.2%, son fundamentales para el desarrollo del aroma durante el tueste. Los hidratos de carbono, como la sacarosa y otros azúcares, participan en las reacciones que generan compuestos aromáticos y pigmentos, mientras que los ácidos carboxílicos contribuyen a la acidez y al perfil de sabor característico de los cafés de alta calidad. Los lípidos, que constituyen entre el 15 y 17% en el arábica y entre 7 y 11.5% en el robusta, influyen en la percepción de cuerpo de la bebida y la formación de la crema en un buen café expreso. El tueste del café es un proceso determinante que transforma los granos verdes en un producto listo para el consumo, desarrollando su sabor y aroma característicos. Durante este proceso se llevan a cabo reacciones como las de Maillard y de Strecker, que producen compuestos como las melanoidinas, responsables del color y sabor del café tostado. Los granos de tueste varían de ligero a muy oscuro, afectando las notas del sabor y de su acidez. El proceso de tueste provoca una pérdida de entre el 14 y 22% del peso del grano, debido principalmente a la evaporación de agua y la liberación de gases como el CO2. El tueste torrefacto es una técnica particular que añade sacarosa o glucosa y nidra al proceso, lo que carameliza los granos y le da un color negro muy brillante. Aunque esta técnica aumenta el amargor y reduce el aroma, se sigue practicando en países como España, Portugal, Argentina y Costa Rica. Los compuestos volátiles son responsables del aroma distintivo del café tostado.
Aproximadamente 700 compuestos han sido identificados y se estima que podrían llegar a ser más de 1000. Estos incluyen alcoholes, piracinas, furanos y tioles, cada uno contribuyendo de manera única al perfil aromático del café. El almacenamiento adecuado del café es muy importante para preservar su frescura y evitar la absorción de olores y la humedad. Los envases deben de ser herméticos y mantener el café protegido de contaminantes y condiciones ambientales que lo puedan perjudicar en algún futuro. Entonces, desde sus orígenes en Etiopía hasta su llegada a nuestras tazas, el café ha recorrido un largo camino cargado de historia, ciencias y tradición. Una bebida que nos conecta, estimula y acompaña en cada momento del día. ¡Cheers! Los condimentos y las especias no solo son un toque en nuestras comidas, son elementos fundamentales que transforman nuestros alimentos, intensificando su sabor, aroma y hasta textura. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué son exactamente? ¿De dónde provienen? Y más importante aún, ¿cómo nos afectan a nuestra salud? Hoy vamos a descubrirlo. Las especias y los condimentos son sustancias que se añaden a los alimentos con el fin de modificar sus características organolépticas. Aunque no tienen una función tan directa, nutricionalmente hablando, juegan un papel esencial en la experiencia de comer. Actúan como estimuladores de los sentidos y también ayudan a favorecer la digestión. Primero nos centraremos en los más conocidos, que serían la sal y el vinagre. Dos condimentos que usamos diariamente sin pensar mucho en el impacto que pueden llegar a tener. Primero hablemos de qué entendemos por condimentos y especias. Según la reglamentación técnico-sanitaria, estos se clasifican de varias maneras, desde los condimentos naturales, como la sal y el vinagre, hasta mezclas de especias o condimentos preparados, que son combinaciones de ingredientes que potencian o modifican los sabores de los alimentos. La sal y el vinagre se pueden clasificar como condimentos naturales. Luego encontramos las especias o condimentos aromáticos que, como su nombre lo indica, son ingredientes que aportan un aroma distintivo, como el orégano, la pimienta o el comino. Y más allá tenemos las mezclas de especias, que son básicamente una combinación de varios ingredientes, y esto nos ayuda a crear un sabor más complejo. Existen varios tipos de sal. Dependiendo de su origen y composición, la sal marina se obtiene por evaporación del agua del mar, mientras que la sal de fuente o mineral proviene de aguas subterráneas ricas en sal. Además, tenemos la sal gema, que se extrae directamente de los yacimientos minerales. Cada tipo tiene un sabor y textura única. La sal no solo intensifica el sabor, sino que también desempeña un papel crucial en la conservación de los alimentos. Esto es especialmente evidente en el proceso de salazón, donde la sal actúa como un preservante natural. Además de la sal común, existen otras variaciones como la sal yodada, que también se utiliza para prevenir el bocio, o la sal fluorada, que ayuda a la prevención de caries. También encontramos sales dietéticas como el cloruro de potasio, que se emplean en productos bajos en sodio, aunque en algunas concentraciones puede aportar un sabor amargo. Vamos a hablar del vinagre. Es el líquido ácido que transforma el sabor de nuestros platos y le da un toque especial a todas nuestras recetas. Aunque muchas veces solo lo vemos como un simple ingrediente básico, el vinagre tiene una historia muy fascinante y hay una gran variedad de tipos y usos. Hoy vamos a ver todo lo que necesitas saber sobre este esencial condimento. El vinagre es esencialmente el condimento más relevante para aportar o intensificar el sabor ácido en los alimentos. Se obtiene a través de la fermentación acética. Es un proceso donde el azúcar o el alcohol se transforman en ácido acético. Pero no se trata solo de vinagre como lo conocemos comúnmente. Hay muchas variedades y cada una tiene características propias que lo hacen único. El vinagre puede ser producido a partir de una amplia variedad de fuentes, desde el vino hasta el jugo de las frutas, pasando por oropus y la miel. Es un producto muy versátil, no solo por su sabor, sino también por sus propiedades conservantes. El vinagre debe ser limpio y libre de sedimentos. Su pH suele variar entre 3.3 y 2.8, lo que lo hace ácido, y la acidez se debe principalmente al ácido acético, que le da ese sabor punzante tan característico, pero si el pH es inferior a 2.8, puede indicar la presencia de ácidos no deseados, lo que puede llegar a afectar la calidad del vinagre. El vinagre es muy apreciado no solo por su sabor ácido, sino también por sus propiedades conservantes, como mencioné anteriormente. Gracias a su acidez, puede prevenir el crecimiento de microorganismos, que lo convierte en un excelente conservante natural en salsas, encurtidos y aderezos.
Es interesante ver cómo cualquier materia prima que contenga azúcar o almidones puede convertirse en vinagre, desde manzanas y plátanos hasta ciruelas y hasta la miel también. De hecho, en algunas regiones de Europa, como en Inglaterra, predominan en los vinagres hechos con cebada, malteada y alcohol. Hay muchas variedades en el vinagre. No solo es un producto único, existen varias variedades que ofrecen sabores y usos distintos. Un ejemplo sería el vinagre destilado. También hay otro tipo muy interesante que es el vinagre especiado, que se elabora al infundir hierbas o especies como el romero, el orégano y también el ajo. Este tipo de vinagre es muy popular para los encurtidos caseros y aderezos, ya que ofrece una complejidad de sabores. Es esencial no solo para la conservación de alimentos, sino que también sirve para un potenciador de sabor. Las sustancias picantes en la cocina, como las pimientas, los pimentones y los jengibres, poseen un sabor fuerte y punzante, que es parte esencial de muchos platos alrededor de todo el mundo. Este sabor no proviene de compuestos volátiles, sino al revés, de compuestos no volátiles que permanecen estables incluso en temperaturas altas. En la pimienta negra, el principal compuesto responsable de esta sensación de picante es la piperina, un alcaloide que se encuentra en concentraciones del 3 al 8%. Sin embargo, la piperina es sensible a la luz y con el tiempo puede volverse insípida, por lo que su frescura es clave para preservar su potencia. Durante su procesamiento y almacenamiento, el gingerol presente en el jengibre se deshidrata y se transforma en un compuesto más fuerte, lo que intensifica su sabor picante. Esta es una de las razones por lo que el jengibre fresco tiene un toque más suave que el jengibre en polvo. Algunas especies, además de su sabor y aroma, también aportan colores vibrantes a los alimentos, actuando como verdaderos colorantes. Un ejemplo clásico es el pimentón, cuyos pigmentos son carotenoides, siendo el principal la capsaicina. Este pigmento no solo le da su característico color rojo, sino que también contribuye a su sabor. Además de su sabor y color, muchas especias tienen poderosos efectos antioxidantes. Esto se debe a la presencia de compuestos que protegen a los triglicéridos insaturados de la autooxidación, lo que puede ser beneficioso tanto para la salud como para la conservación de los alimentos. Estos antioxidantes, además de ayudar a preservar la frescura de los alimentos, también tienen efectos protectores al organismo. Un ejemplo sería cuando combaten los radicales libres. A lo largo de la historia, las especies han sido combinadas con sustancias que ayudan a ahorrar tiempo y también a realzar los sabores de una manera mucho más práctica. En algunos casos, estas especies son difíciles de conseguir o demasiado costosas. En este caso, los sucedáneos se convierten en una buena opción. ¿Y qué son los sucedáneos? Los sucedáneos son básicamente especies tratando de imitar a otras, con distintos ingredientes, pero sabor y aroma similar. El almacenamiento adecuado de las especias ayuda bastante en proteger su calidad. El mejor ambiente para conservar las especies es uno sin aire, con una humedad relativa del 60% como máximo, y una temperatura constante de alrededor de 20 grados centígrados. Las especies que consisten en hojas y hierbas deben ser secadas antes de ser molidas, ya que la pérdida de compuestos aromáticos varía dependiendo del proceso de secado. La liofilización es una de las mejores técnicas para conservar el aroma, ya que reduce la humedad a un nivel mínimo del 16%, preservando así estos compuestos mencionados. Las salsas de mesa son preparaciones alimenticias que resultan en la combinación de ingredientes comestibles. Estas tienen sus clasificaciones y cada una tiene sus características únicas. Además de los ingredientes principales, la mayonesa puede incluir agua, sal, azúcar, glucosa, féculas alimenticias y ácidos como el ácido cítrico, tartárico o láctico, que pueden ayudar a equilibrar el sabor, aunque generalmente la mayonesa no suele contener especias. Algunas versiones se le puede llegar a incorporar, excepto el azafrán, si no me equivoco. Este proceso da como resultado una salsa espesa con un sabor más profundo y concentrado. Es ideal para guisos y platos de arroz. Como su nombre lo indica, el curry es el principal sabor de esta salsa, que es una mezcla de especies que puede variar según la región, pero generalmente suele tener una intensidad de sabor bastante fuerte. Y pues cada que alguna salsa tenga el nombre curry, significa que está condimentada con especies picantes. Su sabor agridulce y su textura espesa la hacen de las más populares a nivel mundial. Existen múltiples variedades en la mostaza, llegando a ser muy suaves hasta muy picantes. Esto depende de los ingredientes y las especies que le echen. Su sabor agridulce y ligeramente picante la hace ideal para acompañar en carnes, sándwiches y ensaladas. El té, una de las bebidas más consumidas en el mundo, es mucho más que una simple infusión.
En sus hojas yace la esencia de culturas milenarias, procesos meticulosos y sabores únicos que conectan a las personas a lo largo de los continentes. Vamos a hablar del té, y para hablar del té podemos empezar con su definición, que según la legislación española, el té se define como las hojas jóvenes y yemas de las plantas del género Tía, preparadas para el consumo humano. Sin embargo, para muchas personas el té es más que una definición, es una experiencia sensorial que combina aroma, sabor y tradición. Hablando ya en términos generales, el té proviene de las hojas tratadas y deshidratadas de la planta Camellia sinensis, que tras su infusión nos ofrecen una bebida rica en historia y propiedades. El consumo del té tuvo su origen en China durante el siglo V. En sus inicios se valoraba por sus propiedades medicinales, siendo una bebida reservada más para la élite. Con el tiempo su popularidad fue creciendo y se fue convirtiendo en un estimulante esencial para las sociedades asiáticas. Ya para el siglo XVII, el té cruzó fronteras llegando a Europa y transformándose en un símbolo de prestigio y de buen gusto. El té prospera en regiones tropicales y subtropicales con climas húmedos como China, Japón, India e Indonesia. La calidad del té depende de las hojas más jóvenes de la planta, las yemas pilosas y las 2 o 3 hojas más frescas. Estas hojas jóvenes son recolectadas con cuidado, ya que su frescura y tratamiento posterior definirán la calidad y el tipo de té que se producirá. El té tiene distintas variedades, pero nos quedamos con dos principales, que son el té negro y el té verde. El té negro, también conocido como el té fermentado, es la variedad más producida en el mundo. Su proceso de elaboración es complejo y consta de varias etapas, que son la de recolección, marchitamiento, triturado, fermentación, deshidratación y envasado. Este proceso nos permite desarrollar su sabor característico, robusto y profundo, convirtiéndolo en una de las opciones favoritas a nivel global. Por otro lado tenemos el té verde, que sigue un camino diferente. A diferencia del té negro, omite la etapa de fermentación. Sus hojas se someten a un tratamiento térmico inmediato con vapor o calor seco para inhibir la actividad enzimática. El resultado es una bebida que conserva la esencia natural de las hojas recolectadas, destacando por su frescura y propiedades antioxidantes. Detrás del aroma, el sabor y las propiedades del té se encuentra una compleja composición química que varía según su tipo y tratamiento. La diferencia entre un té fresco y uno fermentado no solo es visible en su color y sabor, sino también en su estructura química. El corazón del té radica en sus compuestos fenólicos, que representan entre el 25 y el 35% del extracto seco de las hojas frescas. De estos, el 80% son flavonoles, mientras que el resto incluye proantocianinas, ácidos fenólicos y flavonas. Estos compuestos son responsables de la intensidad del sabor y las características antioxidantes del té. Hablando ya de la fermentación, los flavonoles sufren oxidación enzimática, un proceso que transforma las hojas verdes en las oscuras características del té negro que conocemos. Este cambio es clave para definir su sabor robusto y el color característico de la infusión. Además de los ya mencionados, el té también contiene otros elementos que influyen en su sabor y propiedades. Los aminoácidos libres, como la teanina, constituyen el 1% del extracto seco y aportan notas suaves especialmente apreciadas en el té verde. La cafeína, en concentraciones entre el 2.5 y el 5%, es el principal componente estimulante del té, mientras que otros alcaloides como la teobromina y la teofilina están presentes en cantidades menores. Además, también el té contiene azúcares simples como lo son la fructosa, la glucosa, la sacarosa, que son las que contribuyen al sutil dulzor que nos puede dar el té, junto también con polisacáridos como la celulosa, que son fundamentales para las estructuras de las hojas. En cuanto a los lípidos, aunque presentes en cantidades mucho más pequeñas, son esenciales para el desarrollo del aroma. Los carotenoides y pigmentos también juegan un rol fundamental, transformándose durante el procesamiento en compuestos responsables del color y el aroma del té negro. Desde los campos donde crecen las hojas más jóvenes hasta los laboratorios donde se analizan sus compuestos, el té es una sinfonía de naturaleza y ciencia. Cada taza cuenta con un delicado equilibrio entre los procesos químicos y el cuidado humano, revelando un producto final lleno de historia, sabor y propiedades únicas. El té no es solo una bebida, es un reflejo de la unión entre el conocimiento ancestral y la innovación moderna. Con cada sorbo nos conectamos con el vasto mundo que encierra esta milenaria infusión. Ya terminamos de hablar de su elaboración, pero en el camino del té, desde los campos hasta nuestras tazas, no termina tras su elaboración. El envasado y almacenamiento son pasos cruciales para garantizar que su aroma, sabor y propiedades lleguen intactos al consumidor. Antes de ser envasado, el té se somete a un riguroso proceso de limpieza y clasificación, según su tamaño y calidad. Las hojas se agrupan en distintas categorías, asegurando que cada variedad cumpla con los estándares esperados.
El té se empaca en cajas herméticas, normalmente de madera, con capacidades de 20 a 50 kilogramos. Estas cajas están recubiertas con materiales como plástico, aluminio o estaño para proteger las hojas de factores externos como la humedad o los olores extraños. Si nos vamos más allá del té, el té no es el único regalo natural con propiedades estimulantes. A su lado existen otros productos consumidos en diversas partes del mundo que también nos conectan con la naturaleza y nuestras tradiciones. Un ejemplo es la yerba mate obtenida de las hojas de especies del género Ilex. Es otro estimulante natural ampliamente consumido en América del Sur. Sus características únicas de aroma y sabor, junto con sus propiedades revitalizantes, la convierten en una bebida culturalmente significativa. Otro estimulante es la nuez de cola, la semilla de la especie Cola vera, utilizada tanto por sus propiedades energizantes como por su sabor distintivo que ha influido incluso en la industria de las bebidas modernas. Además, diversas semillas y plantas aromáticas como el anís, la manzanilla, la menta y el poleo son ingredientes comunes en infusiones estimulantes. Aunque no contienen cafeína, su aroma y propiedades relajantes o revitalizantes las han hecho indispensables en la vida cotidiana. Y en un mundo que a menudo se mueve demasiado rápido, estos rituales de preparación y consumo nos invitan a pausar, a reconectarnos con la naturaleza y con nuestras raíces. Nos recuerdan la riqueza de los pequeños momentos, el poder de una bebida para reunirnos y revitalizarnos. En cada sorbo de té, en cada infusión compartida, llevamos con nosotros siglos de historia y el esfuerzo de quienes trabajan la tierra. Porque el té y los estimulantes naturales que nos acompañan no son solo bebidas, son puentes hacia nuestra humanidad y es el corazón de la naturaleza. El legado del té, una historia de sabores, cultura y conexión. Gracias por acompañarnos en este viaje. El cacao es un alimento sólido, rico en nutrientes como grasas, carbohidratos y proteínas. A diferencia del café y el té, se consume en su forma sólida y contiene teobromina, un estimulante natural. Aunque es más suave que el café, su efecto estimulante también se puede apreciar. Las semillas de cacao fueron utilizadas por las civilizaciones mesoamericanas mucho antes de la llegada de los europeos. En el siglo XVII el cacao llegó a Europa, donde se empezó a adaptar a los gustos locales añadiéndole azúcar. Ya en el siglo XIX, la industrialización del chocolate y el cacao en polvo aumentó su popularidad global. El árbol de cacao es originario de América del Sur. Se necesita un clima cálido y húmedo para que prospere. Usualmente se cosecha cerca de plantas con hojas largas para protegerlo de la luz. Suele medir de 15 a 25 centímetros y llega a tener de 25 a 50 semillas. Los granos de cacao se clasifican según su origen. El proceso de fermentación y de secado son cruciales para determinar su sabor. Las variables pueden provenir de Ghana, Ecuador y Venezuela. Después de la cosecha, el cacao se limpia, tuesta y muele, con variaciones en el proceso dependiendo si se usará para chocolate o para cacao en polvo. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el cacao es indispensable para nuestra dieta y al igual forma parte indispensable en nuestra cultura, tradición y sobre todo la industria. El cacao es un producto complejo que contiene una variedad de componentes nutricionales y bioactivos. Entre estos se encuentran proteínas, aminoácidos, teobromina, cafeína, lípidos, hidratos de carbono, compuestos fenólicos y ácidos orgánicos. En los granos de cacao fermentados, alrededor del 60% de nitrógeno total se encuentra en forma de proteína pura. Además, en la parte no proteica se encuentran aminoácidos y pequeñas cantidades de nitrógeno amídico y amoníaco, generados por el proceso de fermentación. La manteca del cacao es el componente principal de esta semilla, tanto en calidad como en cantidad. No aporta nada en cuestiones de sabor ni olor, pero sí le da cuerpo y textura a ciertas bebidas. Los aceites principales del cacao es el palmítico, esteárico y oleico. Los hidratos de carbono en el cacao están formados principalmente por almidón y otros compuestos de alto peso molecular, como pentosanos, mucílagos con ácido galacturónico y celulosa. Entre los carbohidratos solubles se encuentran la estaquiosa, reafinosa, la sacarosa, la glucosa y la fructosa. Compuestos fenólicos. Los cotiledones del cacao contienen compuestos fenólicos, los cuales se dividen en tres grupos. Catecoles, que es el 37%. Antocianos, que es el 4%. Y leucoantocianos, que es el 58%.
Estos compuestos tienen un papel importante en el sabor y las propiedades antioxidantes del cacao. Los ácidos orgánicos como el acético, cítrico y oxálico son los que se forman durante la fermentación y son esenciales para ese saborcito ácido que llega a tener el cacao. El aroma del cacao depende mucho de su proceso de cosecha, fermentación, desecación y tueste, ya que estos tienen que ser completamente adecuados. Más de 400 compuestos volátiles se identifican en el cacao tostado, muchos de los cuales son precursores de su aroma y sabor. Debe almacenarse en lugares frescos, ventilados y sin luz para evitar cualquier tipo de parásitos, como por ejemplo la polilla del cacao. El Código Alimentario Español define el chocolate como una mezcla homogénea de cacao en polvo, pasta de cacao y azúcar pulverizada, con o sin manteca, que al menos debe de contener un 35% de cacao. Tipos de chocolate. Según este código, los distintos tipos de chocolate incluyen chocolate con leche. Contiene los componentes del chocolate con la adición de leche, ya sea entera o descremada. Chocolate con frutos secos o cereales. Es chocolate o chocolate con leche al que se le agregan frutos secos como almendras, avellanas, nueces o piñones, o incluso cereales tostados e insuflados. Debe contener un 8% a un 40% de estos ingredientes. Chocolate con frutas. Contiene frutas enteras o troceadas, desecadas o confitadas, con un mínimo del 5% y un máximo del 40% de fruta. Cobertura dulce. Es una mezcla de pasta de cacao y azúcar con o sin manteca de cacao destinada a fines industriales. Contiene un mínimo del 31% de manteca de cacao y 35% del componente de cacao.